Y el tema de hoy, hace poco compartía lo de la purificación, de limpiarnos. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo quiero tocar un tema que sin saber la canción que hemos cantado última, tiene que ver mucho. No es que vamos a levantar otra vez hoy un altar, pero sí habla acerca de la santidad. Necesitamos ser santos. Levítico, capítulo 11, versículo 44, nos dice, a ver qué nos dice Levítico, 11:44. Muy bien. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor nos dice que nosotros somos santos porque Él es santo. Y Pedro nos lo recuerda también en 1 de Pedro, capítulo 11, versículo 44. Mira, capítulo 1, versículo 16. Pero vamos a poner desde el 15 si quieres, para que se entienda un poco más. Capítulo 1, versículo 15, 1 de Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra. Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Señor quiere que seamos santos, Él nos santificó. Y la santidad no es ni algo solamente para los pastores, para los misioneros, para los grandes hombres, para los predicadores, las grandes mujeres, para los apóstoles de aquella época. La santidad dice que es para todos. Sed santos. Ahí no está diciendo quién. ¿Quién tiene que ser santo según el versículo? Todos. Sed santos porque yo soy santo. Y la santidad no es algo que sea solamente instantánea. Hemos visto muchas veces que cuando Dios murió en la cruz nos hizo santos, pero la santidad es tanto instantánea como continua. ¿Qué quiere decir? Que cuando aceptamos al Señor, Él nos aparta, nos hace santos, nos hace limpios, nos limpia por su palabra, por su sangre, y somos santos. Pero luego nosotros tenemos que ir caminando en esa santidad. Nosotros tenemos que ir perfeccionando esa santidad. Y la santidad nace del carácter de Dios. La santidad no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros solos solamente, sino que es algo que nace del carácter de Dios. No es una regla humana, no es una tradición religiosa que tengo que ser santo, tenemos que salir con la aurora. No. Es algo que viene de Dios. Porque Dios es santo en su amor. Es un amor santo, un amor que nos aparta, un amor que nos guarda para Él. Dios es santo en su justicia, es un juez justo. Dice que Él es juez justo y que no tendrá por inocente al culpable. Pero Él dice que también es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Él. Su justicia no muta, no se deja corromper, no podemos comprar la justicia de Dios. Un juez, si eres un narcotraficante o tienes mucho dinero o eres un político, puedes comprar a un juez. Pero a Dios no hay nada en el mundo con lo que puedas comprarlo, porque su justicia es santa, perfecta y agradable.
Y es santo en su misericordia, porque si no fuera por su misericordia, os aseguro que ninguno de los que estamos aquí estaríamos hoy. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Es casi al contrario que nosotros, que somos rápidos para la ira y lentos para la misericordia. Nosotros para enfadarnos somos, vamos, Capitán Trueno, pero para perdonar, para levantar al caído, para extender la mano, nos cuesta. Nos cuesta. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. La santidad no es solamente un concepto que decimos, soy santo y nunca fallo y nunca meto la pata. No, no, no. La santidad quiere decir soy apartado para Dios. Y la palabra apartado quiere decir que Él no nos ha quitado del mundo. Jesús cuando ora en el capítulo 17 y ora por los discípulos y ora por nosotros, en un momento le dice, Señor, yo no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mundo. Él no quiere que nos apartemos, porque si nosotros apartamos del mundo, ¿quién les llevará las buenas nuevas? Si nosotros nos aislamos en nuestras cuatro paredes, ¿quién llevará las buenas nuevas? Una frase que tenemos aquí es que no queremos tener la iglesia llena, queremos que el cielo está lleno. Por eso es lo que compartía ahora mi mujer, lo que compartimos cada martes, ahora también los jueves, y esperemos que en breve, más días a la semana, de poder repartir, de poder ayudar a la gente. Nosotros lo vemos y siempre decimos, venid a la iglesia, y os daremos ropa, y decís palabra. Hoy se supone que tenía que venir la chica de 23 años, acompañada por otras personas, pero quizás no los veremos por aquí. Pero sí nos quedan testimonios de cómo han aceptado al Señor. Todos conocéis también a Javi, cómo él ha podido también cambiar. El que hablaba antes de Jordi. Tenemos a otras personas, a Tony y Rebeca, que están en Constantí, que también han aceptado al Señor. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión no es salir del mundo, sino ser luz en medio del mundo. Y esa es la santidad que el Señor busca en nosotros. Es no contaminarnos con el mundo, sino que el mundo se pueda contaminar con nosotros. Ahí en Tesalónica dice que cuando llegaron Pablo, Bernabé, ¿no? Y dijeron, ya llegan estos que trastornan al mundo. Qué bueno que podían decir también de nosotros, ya llegan estos que trastornan a Reus y a Tarragona y a la ciudad entera. Vivir en santidad no quiere decir que no tengamos días diferentes, días que Aarón fue el primer sumo sacerdote que hubo. Y Aarón era un hombre santo, pero también metió la pata, hizo un becerro de oro, murmuró contra su hermano Moisés, hizo también cosas. O sea, ser santo no nos exime de cometer pecado, pero sí nos exime a caminar diferente, a hablar diferente, a decidir de forma diferente como el mundo decide. Romanos capítulo 12, versículo 2, es uno de los versículos que más me gusta, es que dice, no os conforméis a este siglo, sino más bien sed transformados por medio del Espíritu. Y eso quiere decir la santidad. Hablamos de que nos teníamos que limpiar, ¿no? Que somos limpios por la palabra, pero nosotros nos teníamos que limpiar también. El otro día también, luego estuvimos hablando acerca de la purificación, que no es un rito solamente del Antiguo Testamento, sino que Dios quiere también que nos purifiquemos y que nos limpiemos de todo lo que nos contamina. La semana pasada hablábamos de 1 Corintios, cuando dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hablábamos que no solamente estaba hablando Pablo ahí de lo que es el pecado explícito, hablamos de nuestro carácter, hablamos de nuestros pensamientos, hablamos de esas cosas que a veces no son pecado, pero que tampoco nos ayudan a crecer. Porque, como compartí el otro día, tener un móvil no es pecado, es una herramienta útil para llamar, para recibir, para buscar en Google o tener WhatsApp para poder comunicarte, pero si te pasas 10 horas al día pegado al móvil, se convierte en pecado para ti. ¿Y qué es el problema? ¿El móvil o tú? Un cuchillo no es pecado. Un cuchillo en manos de un carnicero corta carne. En manos de un panadero te prepara pan. Pero un cuchillo en manos de un asesino es un arma mortal. ¿Quién es el pecado? ¿El cuchillo? Con lo que hacemos nosotros. Y a eso también es lo que nos llama el Señor. A que, aunque no es pecado, aunque no todo es malo, no todo nos conviene. Mi carácter puede ser un lastre. Porque todos vemos el pecado siempre como al borracho, al yonki, al mentiroso, al codicioso, tal, prostituta.
siempre vemos como el pecado, pero a veces vemos las cosas que hay en nosotros, no las vemos. El otro día compartía con mi esposa que a veces uno necesita que le hablen y le reflejen y le muestren, porque nosotros muchas veces no vemos lo que hay en nosotros, porque para nosotros es normal. Es normal. Pero cuando alguien te hace ver, oye, eso no es normal, eso no es digno, entonces te hace reflexionar y te hace cambiar. Y eso es lo que busca la santidad, que nos podamos ir cambiando, no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados día a día, dejando las viejas cosas. Y la santidad se demuestra en cómo hablamos, cómo tratamos a los demás, en lo que permitimos para nuestras vidas, para nuestra familia, lo que permitimos que entre en nuestro corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando de nuestra boca solo salen chismes, cuando solo salen palabras pesimistas, cuando solo salen rencor, ¿qué hay en nuestro corazón? Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, dijo Jesús, ¿no? El alimento te puede sentar mal, un dolor de barriga, si te empacha mucho, si comes mucho te puede dar un dolor de barriga. Pero lo que realmente contamina y mata al hombre es lo que sale del corazón. Porque dice que del corazón salen los pleitos, las contiendas, los asesinatos, las borracheras, orgías, etc., etc., etc. Y eso es lo que él quiere sacar. La santidad no es ser perfecto, es ser obediente. Y es algo que nos cuesta. Hablando de lo mismo que estaba contando ahora con mi esposa, todos decimos, yo soy obediente al Señor. Pero si nos autoexaminamos o si vemos lo que a veces nos cuentan o cuando alguien nos refleja, veremos que hay algunas áreas en las que no somos obedientes. Yo puedo ser muy obediente en estudiar la palabra, pero luego en mi carácter hago como quiero. Yo puedo ser muy obediente en ser una persona que no contesto mal a otras personas, pero luego mi vida anda desenfrenada por otros caminos. Entonces la obediencia es en todo. Cuando el profeta Samuel le da una orden a Saúl y le dice, vete a los amalacitas y destruye todo, desde los hombres, los animales. Cuando Saúl vuelve, se trajo lo mejor de las vacas, lo mejor de las ovejas, y cuando Samuel oye dice, ¿por qué has desobedecido a Dios? Dice que es mejor la obediencia que la obstinación, porque la obstinación es idolatría. Pero la obediencia es lo que el Señor quiere. Podemos hacer 1000 holocaustos, pero si no somos obedientes, de nada sirve. Eso era un poco lo que dijo Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos, porque a veces no es lo que hacemos o lo que decimos, sino lo que hay en nuestro corazón. Entonces la santidad es obedecer. Obedecer es reconocer primero que hemos pecado. Porque cuando no reconocemos que hay pecado, ya somos desobedientes. Pecado solo hay uno. O sea, tenemos un decálogo de los 10 mandamientos, y si miramos en la palabra hay más cosas que son pecado, pero al final todo el pecado se resume en uno, que es la desobediencia. Porque ¿cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva? ¿Fue coger el fruto o fue desobedecer al mandamiento que Dios les había dado? Cuando matamos, desobedecemos. Cuando decimos chisme, estamos desobedeciendo. Cuando cometemos adulterio, estamos desobedeciendo. Cuando hacemos cualquier cosa, es desobediencia. Por eso, cuando queremos ser obedientes, lo primero que tenemos que reconocer es nuestro pecado. David escribió, en maldad fui formado. Y hemos crecido, y todos crecemos en una sociedad que, aunque hayamos nacido en la escuela dominical, en la iglesia evangélica, hemos sido contaminados por el mundo y vivimos en una sociedad que, como no estemos muy cerca del Señor en obediencia y en santidad, sin darnos cuenta nos apartamos. Nos apartamos con las redes, nos apartamos con el trabajo, nos apartamos con el cotillo de la calle, nos apartamos con las telenovelas de televisión y nos apartamos. Por eso el Señor quiere que seamos un pueblo apartado, pero para Él. Un pueblo que escuche su voz. Un pueblo que cuando falla pide perdón, reconoce el pecado ante el Señor, porque no pecamos contra los hombres. Yo puedo decir una mala palabra a mi esposa, puedo ofender a mi esposa,
pero realmente no estoy ofendiendo a mi esposa, estoy ofendiendo a Dios. Yo puedo tener una falla, pero al que estoy fallando siempre es a Dios. Entonces, cuando reconocemos el pecado y nos arrepentimos, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y borrar nuestra maldad. Él borra y tira, dice que en el fondo del mar, donde nunca más tiene memoria de nuestros pecados. Y eso quiere decir que cuando nos arrepentimos y hemos fallado, es venga, a levantarse y a seguir caminando, como dijo a Elías, ¿no? Come y bebe porque el largo camino te resta. Has fallado, has deseado la muerte, muy bien, yo te he levantado, te alimento, pero ahora come, bebe, que largo camino te resta. Y eso es lo que quiere el Señor. En 1 Juan capítulo 1, versículo 7 dice, si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero para que nos limpie de todo pecado, ¿cómo tenemos que andar? En luz, en santidad. Cuando andamos en santidad, cuando obedecemos al Señor, si cometemos pecado, Él nos limpia. Pero si andamos en la concupiscencia de nuestra carne y en el mundo, el Espíritu Santo queda aquí al margen, queda al lado, queda atrás. Entonces, no podemos caminar. La santidad no la podemos lograr con nuestras fuerzas. Eso de hay que tener mucha fuerza de voluntad, ¿no? Que dicen en el mundo, tu fuerza de voluntad, no. Nosotros para ser santos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, estar pegados a Él, andar como andaban Abraham, Isaac, Jacob, Pedro, Pablo, que todos metieron la pata, pero tenían una conexión muy íntima con el Señor. David, cuando viene el profeta Natán y lo confronta y le pone y lo expone, David dice que cae, se encierra, que es cuando describe el Salmo, y dice, quítame todo, Señor, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y eso es lo que tenemos que tener, esa comunión. Señor, he metido la pata, no soy digno. Haz conmigo lo que quieras, pero por favor no apartes tu Santo Espíritu. Él es el que nos va a dar la fuerza para poder caminar día a día. Y nosotros fuimos llamados a vivir en santidad. Y ser llamados a vivir en santidad no es, como dice el mundo, un aburrimiento de estos santos. Mira que no salen de fiesta, mira que no se emborrachan, mira que no se van por ahí, qué aburrido ir a la iglesia. No, vivir en santidad es el mayor gozo y la mayor alegría, porque es la evidencia de que tenemos una relación con el Señor. Y es la evidencia de que realmente nosotros estamos vivos, porque los que viven en su supuesta libertad son muertos andando en tumbas, son como si fueran las películas de zombies. Pero nosotros somos muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Y ese es el verdadero gozo. Antes cantábamos, ¿no? Que se abra el cielo, muévete, Señor. Y ese es el gozo que Dios quiere en nosotros, que tengamos esa evidencia en nuestra relación, porque eso va a hacer que podamos ser testimonio al mundo. Lo que pasa es que también a veces nosotros nos hemos encargado de, no, soy cristiano, voy si soy mujer con la falda hasta los pies, si soy hombre todo encachacado, no puedo hacer nada. Y nosotros mismos somos los que nos hemos metido en un bucle cuando Dios nos llamó a ser hombres y mujeres libres, pero solamente, como decía Pablo en Gálatas, que no usemos esa libertad para el libertinaje. Somos libres. Nosotros no tenemos que andar con el legalismo que a veces nos hemos autoimpuesto nosotros, que son mandamientos de hombre y no mandamientos de Dios. Y nos hemos autoimpuesto un legalismo que nos aparta a nosotros mismos y nos aparta del mundo. Pero cuando vivimos en el mundo, cuando andamos en el mundo, somos luz en el mundo nos va a reconocer, como dijo el Señor. Y si nos damos cuenta, eso es lo que Dios quiere en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos santos para ser quien lleve esa sal al mundo, para ser esa luz en medio de la ciudad. Porque si no somos nosotros, ¿quién? Y si en nosotros no hay diferencia, ¿qué va a haber el mundo? Pues para ir uno igual o peor, ya me quedo como estoy, ¿no? ¿Para qué voy a...? Pero nosotros fuimos llamados a ser diferentes. Fuimos llamados a ser un pueblo escogido, un pueblo apartado, para la gloria y para la honra del Señor. Por eso Dios hoy nos sigue diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Y en otro de los versículos dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si no tenemos santidad en nuestras vidas, no veremos al Señor. Así que hoy debemos más que nunca recordar quién nos ha llamado, quién nos ha perdonado, quién nos ha escogido y nos ha apartado, porque no nos apartamos nosotros. Fue Él el que nos apartó
Nosotros somos los que debemos seguir ese camino estrecho para encontrar la puerta angosta, porque ancho es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta y estrecha es el camino y la puerta por el cual nos lleva la vida y vida en abundancia. Así que, como cantábamos la última canción, ahora la pondremos otra vez, porque aunque dice yo haré un altar, nuestro primer altar debe ser, Señor, heme aquí. Yo quiero ser apartado para ti. Hay una frase que dice, y me guardaré como Samuel se guardaba, ¿no? Debemos también saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad y a qué fuimos llamados. Porque cuando sabemos nuestra identidad, a qué fuimos llamados y caminamos conforme a nuestro Padre y no conforme al Padre de las tinieblas, viviremos en un mundo de santidad, obediencia y vida en abundancia. Y entonces todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os será dado. Porque entonces pediremos y pediremos bien, no como dice Santiago, que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestras concupiscencias, porque a veces pedimos para ser igual que el mundo, para estar en las redes sociales posicionados con más likes, para que me vean con el traje y los zapatos Nike y el Señor no quiere que seamos tampoco andrajosos, Él quiere vestirnos y arreglarnos, pero Él quiere que primero se viste, se arregle nuestro corazón. Un vaso lo podemos ver limpio por fuera, pero a veces por dentro está sucio. Jesús les dijo a los fariseos que eran sepulcros blanqueados, ¿no? Que por fuera se veían muy bonitos, pero su corazón estaba podrido. Y eso es lo que el Señor quiere cambiar a nosotros. No quiere que seamos igual que el mundo. Quiere que seamos igual que Dios para transformar al mundo. Que estemos dispuestos a dar nuestra vida por aquel que dio su vida por nosotros. Porque nos es fácil decirlo, pero si ahora miramos y echamos la vista atrás, hoy estaríamos dispuestos como aquellos apóstoles, y no hace falta irse siglos atrás, ¿eh? Vete hoy en día a donde están nuestros hermanos de la iglesia perseguida, países árabes, países como Corea del Norte. Solamente di que eres cristiano y tu testimonio acabarás en un campo de concentración o muerto por tu fe. Y aquí que tenemos total libertad, hemos usado esta libertad para libertinaje. Y eso es lo que el Señor quiere, que andemos y estemos dispuestos a dar nuestra vida por aquel que también dio su vida por nosotros.